tardes. Vamos a hacer un problema. Voy a intentar que el problema sea lo más completo posible para que tengáis toda la información y lo podáis resolver. El enunciado del problema lo subiré a Moodle. El problema dice lo siguiente. Tenemos un transformador monofásico de 250 kVA de relación de transformación 15.000 a 250, es decir, la tensión del primario son 15.000, la tensión del secundario 250, es un transformador reductor. La frecuencia es de 50 Hz y se han efectuado los dos ensayos, el ensayo en vacío y el ensayo en corto. El ensayo en vacío, si recordáis, lo que hacíamos era aplicábamos tensión nominal en el primario, dejamos el secundario en vacío y medíamos tensión nominal, corriente absorbida en vacío, en este caso son 4 tercios, y potencia absorbida en ese caso, que era P sub 0, 4 kilovatios. Y el ensayo en cortocircuito, si recordáis, cortocircuitábamos el secundario, íbamos subiendo la tensión poco a poco del primario hasta que la corriente que absorbíamos por el primario era la corriente nominal. Y en ese caso medíamos la corriente nominal, la tensión que estábamos aplicando en ese momento, la llamamos U sub 1 cc, y la potencia absorbida en cortocircuito, que era, en este caso son 5 kilovatios. Y el apartado A de este enunciado lo que nos está diciendo es que calculemos los parámetros del circuito equivalente. En este caso es muy sencillo, ¿vale? Cogemos los datos de vacío y si recordáis, el ensayo en vacío, aplicamos aquí U sub 1n, medíamos aquí la I sub 0 y la P sub 0. Y entonces lo que estábamos haciendo era calcular los parámetros que aparecían aquí la U sub 1n y por aquí teníamos la I sub 0, donde aquí teníamos I sub fe y por aquí I nu. ¿Vale? Bueno, y lo que vamos a dibujar va a ser por un lado la tensión U sub 1n, por otro lado aquí tenemos I sub 0, lo proyectamos, esto es IFE, esto es I mu. Y lo que vamos a hacer es calcular qué corriente circula por la resistencia. Conocemos la tensión partido por corriente me da el valor de la resistencia R sub Fe, la tensión que circula por la bobina, y conocemos la tensión y la corriente, con lo cual podemos calcular también la reactancia JX. Bueno, entonces simplemente lo que hacemos es P sub 0 será igual a U sub 1n por I sub 0 por el coseno de phi sub 0, despejamos de aquí el coseno de phi sub 0, será igual a 4.000 dividido por 15.000 y por 4 tercios, ¿vale? Esto es igual a 0,2. A partir de aquí calculamos I sub Fe es I sub 0 coseno de phi sub 0. Estos son 0,26 amperios. Y por aquí tenemos la I sub mu, que estará a I sub 0 por el seno de phi sub 0. Y estos son 1,206 amperios. ¿Vale? A partir de aquí calculamos la R sub Fe como U sub 1n dividido por I sub Fe, y esto será igual a 56,25 kiloohmios. Y por aquí lo que tenemos es que la X mu será igual a U sub 1n dividido por I mu, y esto será igual operando a 11,482 kiloohmios. Luego hemos hecho, mediante los parámetros mediante el ensayo en vacío, hemos calculado los parámetros de la rama paralelo, y ahora, durante el ensayo en corto, pues lo que hacíamos era lo que hemos visto antes, cogemos, cortocircuitamos el secundario, aplicamos aquí la tensión U sub 1 cc, está solo por aquí la corriente I sub 1n y PCC, ¿vale? Entonces, lo que estaríamos haciendo aquí sería cortocircuitar esto, aquí estaríamos aplicando U sub 1 cc y aquí la corriente I sub 1 nominal, ¿vale? Entonces, de aquí fácilmente, pues PCC es RCC por I sub 1n al cuadrado, ¿vale? I sub 1n, fijaros, 250 entre 15.000, es decir,
250 kilovoltiamperios dividido entre 15.000 voltios sería 250 dividido entre 15, que son 50 dividido por 3, y la RCC sería 5 kilovatios dividido entre 50 tercios, ¿vale? Si esto operáis, os sale 18 ohmios. Luego calculamos cuánto vale la ZCC, sería igual a U sub 1 CC dividido por la I sub 1 nominal, ¿vale? 600 dividido por 50 tercios. Y esto sale, que lo tenemos por aquí, 36 ohmios, ¿vale? Y de aquí nos sale que la XCC será igual a la raíz cuadrada de ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado, y estos son 31,1769 ohmios. ¿Vale? Luego ya tenemos los 4 parámetros del circuito equivalente que los vamos a poner ahí. Serían R sub FE es igual a 56,25 kilo ohmios. X mu es igual a 11,482 kilo ohmios. RCC es igual a 18 ohmios y la XCC es igual a 31,1769 ohmios. Bueno, pues vamos ahora con el apartado B. Volvemos. En el apartado B lo que hacemos es ponemos una carga en el secundario que vale 0,5 con un ángulo de 53,13, es decir, es una carga inductiva, y aplicamos la tensión nominal en el primario. Y nos quieren calcular cuál es la corriente que circula por el secundario, la tensión en el secundario, el índice de carga que está trabajando el transformador, la potencia entregada en la carga, pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro y rendimiento en esa situación, ¿vale? Pues en este caso vamos a ir viendo un poco qué es lo que nos están pidiendo y luego lo iremos calculando. Lo que nos está diciendo es lo siguiente: nosotros tenemos nuestro transformador y ponemos aquí una carga que es esta Z sub L. Y aplicamos aquí la tensión U sub 1N. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que por aquí circulará una corriente I sub 1 y por aquí circulará una corriente I2. Y la tensión que tengamos aquí será una tensión U2. Si tenemos aquí la tensión nominal, que era de 15.000, en el secundario en vacío teníamos 250. Al ponerle la carga, esa tensión, como la carga es inductiva, caerá un poquito. ¿Cuánto? Pues lo estuvimos viendo el otro día, del orden como mucho de un 10%, para tener órdenes de magnitud, ¿vale? Entonces aquí estaremos con valores en torno, pues eso, a 250 menos 25, pues de 225 para arriba. Nos piden que calculemos esta tensión, esta corriente, el índice de carga y los rendimientos. Bueno, pues vamos a ver cómo lo haríamos. Lo haríamos a través del circuito equivalente. Dibujamos el circuito equivalente, donde los parámetros del circuito equivalente los acabamos de calcular en el apartado A. Y ahora ponemos aquí la carga. Lo que conocemos es esta tensión. Y fijaros, la carga que tenemos que poner aquí no es la Z sub L. Es un error muy habitual poner Z sub L y ponerla aquí. No, aquí tenemos que poner Z sub L prima, que será M cuadrado por Z sub L. ¿Vale? Daos cuenta que esta M aquí será este cociente entre U sub 1N dividido por U2N, ¿vale? 15.000 dividido entre 250, estos salen 60, ¿vale? Bueno, pues lo único que tenemos que calcular va a ser la corriente que circula por aquí, que sería la I2', y calcular qué tensión tenemos aquí, la U2', ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, conocemos esta tensión, que va a ser la que cogemos como referencia. Estos serán 15.000 con 0 voltios, ¿vale? Y lo que queremos calcular es I2'. I2' será U sub 1N dividido por esta rama RCC más JXCC más esta impedancia Z sub L', ¿vale? Bueno, pues esto operáis, os tiene que salir, vamos a ver si lo tenemos por aquí, esto nos sale una corriente de 8,17 con un ángulo de menos 53,26 amperios. Vale. Entonces,
Primera pregunta que nos están pidiendo. Oye, ¿qué corriente circulará por tu transformador real? Bueno, por mi circuito equivalente me circulan 8 amperios, ¿vale? Pues por mi circuito real será 8 amperios multiplicado por la relación de transformación, ¿vale? La corriente I2 será igual a M por I2', ¿vale? Es 8,17 multiplicado por 60, eso nos sale 490,26 amperios. Luego esta ya la hemos resuelto. Siguiente pregunta, ¿qué tensión tenemos aquí? Pues esa tensión simplemente es U2', sería igual a m cuadrado z sub L por I2', ¿vale? Si esto operáis un poquito, os queda 14707,89 con un ángulo de menos 0,134 voltios, ¿vale? Luego, la tensión que yo tengo en mi circuito equivalente es un poquito más bajo de la tensión nominal del primario. En el primario teníamos 15.000 voltios, en el secundario del circuito equivalente, es decir, en U2', en lugar de tener 15.000, tenemos 14.707, ¿vale? Bueno, pues si dividís por 60, la U2, es decir, la tensión aquí en el circuito real, sería U2' dividido por la M, ¿vale? Y si os operáis, os quedará 245,13. ¿Vale? Como veis, como es un transformador que le estamos poniendo una carga inductiva en el secundario, la tensión, cuando estoy trabajando con el primario con tensión nominal, la tensión en el secundario cae con respecto a la tensión en vacío. La tensión en vacío son 250 voltios, la tensión en el secundario han caído 5 voltios. Luego, aquí habríamos calculado también U2. ¿Cuánto vale el índice de carga? El índice de carga no es más que I2 dividido por I2N, ¿vale? I2 son 490,26 y 2N lo sacáis de aquí 250 kVA dividido por 250, serían 1000 amperios. Luego este sería 0,49026, ¿vale? Luego el índice de carga también lo conozco. ¿Cuánto valdría P2? Bueno, pues P2 sería igual a, conozco U2' y conozco I2', pues esto la forma más sencilla sería la parte real de U2' por I2' conjugado, ¿vale? Si operáis, metéis la U2' y la I2', ya hacéis el conjugado de I2', esto os queda 7.218 vatios, ¿vale? ¿Cuánto valdría las pérdidas en el hierro? Las pérdidas en el hierro, daros cuenta que sería la caída de tensión, o sea, la potencia que tenemos en esta resistencia, no la hemos indicado aquí, ¿vale? En esa resistencia, cuando en este caso estamos alimentando con la tensión nominal en el primario. Luego estas pérdidas en el hierro coinciden con P sub 0, no hay que hacer nada. Las tenemos aquí, son 4 kilovatios, ¿vale? Y las pérdidas en el cobre, fijaros, lo podemos hacer de dos formas, o bien RCC por I2' elevado al cuadrado, que conocemos todo, la I2' son 8,17, la RCC la tenemos aquí, o bien también lo podríamos poner como C cuadrado por PCC, el índice de carga, lo acabamos de calcular aquí, ¿vale? Y PCC serían las pérdidas en cortocircuito, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier caso, si esto lo aplicáis, os queda 1201, ¿vale? Luego tengo 4 kilovatios y 1201. Si os dais cuenta, el transformador está trabajando con media carga, un poquito menos de media carga, sería 0,5, media carga. Con lo cual, bueno, pues las pérdidas en el cobre pues son bastante más bajas que las pérdidas en cortocircuito. Y ahora ya P1 no es más que P2 más pérdidas en el hierro más pérdidas en el cobre, ¿vale? Todo esto sale 7,7309 77,309 kilovatios, ¿vale? Estos son 72.108 vatios, 72.108 vatios, estos son 77.309 vatios, ¿vale? Luego el rendimiento sería el cociente entre estas dos. Entonces P2 dividido por P sub 1, el rendimiento saldría 93,27.
Como veis, incluso trabajando a media carga, que es bastante poco, ya tenemos rendimientos relativamente elevados. ¿Vale? Bueno, hemos calculado aquí P2, que lo hemos calculado aquí, pérdidas en el cobre, que lo hemos calculado aquí, pérdidas en el hierro, que lo hemos calculado aquí, y el rendimiento. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que este apartado era sencillo. Bueno, en el apartado C es muy similar al anterior. Ponemos una carga en el secundario, aplicamos la tensión en el primario y nos piden que calculemos la corriente y la tensión en el secundario. Cosas importantes. Aquí es importante observar que antes la carga era inductiva y aquí tenías que el signo era más. Ahora nuestra carga es capacitiva. Entonces, si nuestra carga es capacitiva, es probable que la tensión que obtengamos en el secundario, cuando está funcionando el transformador, sea una tensión más elevada a la tensión nominal. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es poner esto así. Vamos a poner ahora la Z sub L, esta vamos a llamarla Z sub L2 para diferenciarla de lo del apartado anterior. Vamos a aplicar U sub 1N, exactamente igual que hacíamos antes. Aquí absorberá una corriente I sub 1, aquí una corriente I sub 2 hacia la carga, y aquí tendremos una tensión U2, ¿vale? Antes, cuando la carga era inductiva, al aplicar aquí 15.000 voltios, si esto estuviera en vacío tendríamos 250, si la carga es inductiva hemos visto que serían unos 245. Bueno, al poner una carga capacitiva, lo que puede ocurrir es que salga un poquito más de 250. Es lo que se llama efecto Ferranti, que lo vimos en teoría. Bueno, pues vamos a comprobar si sale o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolveríamos? Pues sería exactamente igual que hemos hecho antes. Ponemos el circuito equivalente, RCC, JXTC, carga, Z sub L prima 2, que sería m cuadrado por Z sub L2, RFE, JXMU, U sub 1N, y calculando la corriente I2 prima, y la U2 prima. Bueno, entonces simplemente esta I2 prima será igual a U sub 1N dividido por RCC más JXTC más M cuadrado Z sub L. Y esto, si operáis, os sale 16,261 con un ángulo de 51,073 amperios. Es decir, hemos cogido U sub 1N como tensión de referencia, ¿vale? La que hemos puesto aquí, RCC, JXTC, M cuadrado Z sub L2 lo conocemos, y esta es la corriente. Fijaros que la corriente ahora se adelanta casi 51 grados con respecto a la tensión, es una carga, ¿vale? Si lo dibujáramos, aquí tendríamos la tensión U sub 1N, la corriente vendría aquí. ¿Vale? Ahí está. Vale. Si mi corriente son 16 amperios en el secundario del circuito equivalente, en el secundario del transformador real sería I2, sería N veces I2', y esto sería 975,66 amperios. Es decir, estaríamos trabajando con un índice de carga de 0,975. Y para calcular la tensión, U2' sería igual a I2' por M cuadrado por Z sub L2. O también podríais hacerlo así, U sub 1N menos RCC más JXTC por I2'. ¿Vale? Es decir, yo puedo calcular la tensión que yo tengo aquí multiplicando esta corriente por esta tensión, o esta tensión que tenemos aquí sería esta tensión dividida por la cantidad de tensión que tenéis en esa rama, es lo que estamos viendo, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, pues aquí la U2' sería 1,52203 con un ángulo de menos 2,06 voltios, ¿vale? Y la U2 sería n veces, dividir por U2' dividido por la n, ¿vale? Y esto sería 253,67 voltios, ¿vale? Luego lo que estaríamos viendo es el efecto Ferranti, ¿vale? Que
¿En qué consiste ese efecto? Que cuando tú pones en el secundario del transformador una carga que es capacitiva, la tensión sobre esa carga puede ser incluso superior a la tensión nominal cuando estás aplicando en el primario la tensión nominal. ¿Vale? Aplicamos 15.000 voltios en el primario, en el secundario deberíamos tener, si fuera una carga resistiva o inductiva, una tensión por debajo de 250, pero si mi carga es capacitiva, esa tensión puede subir. ¿Vale? En este caso sube 3 voltios por encima. ¿De acuerdo? Pues este sería el siguiente apartado. El apartado, ya estamos aquí otra vez. En el apartado D lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos una carga en el secundario que consume 200 kilovatios. Aplicamos la tensión nominal en el secundario y esta carga además tiene un factor de potencia 0,9. Inductivo. Importante. Inductivo. O también a veces ponemos en retraso. ¿Vale? Y lo que me está diciendo... es que en esas condiciones calculemos qué tensión tenemos que tener en el primario, qué corriente circula por el secundario del transformador y las pérdidas y el rendimiento. Vamos a calcularlo. Vamos primero siempre a dibujar lo que os estamos preguntando, porque es bueno para entender más. ¿Vale? Pero lo que me están diciendo aquí ahora es lo siguiente. Nosotros teníamos el transformador y ponemos una carga. Ahora la carga no me la están dándome la impedancia, lo que me están dando es datos de consumo. Es decir, yo sé que esto consume 200 kilovatios y esto tiene un coseno de phi 2 que hemos llamado PL3, coseno de phi 2 igual a 0,9 y lo que yo conozco aquí es la tensión U2 nominal, ¿vale? Que esta tensión aquí, U2 nominal, será igual a 250 y la vamos a coger como referencia, ¿vale? Luego aquí yo puedo calcular mi corriente I2, ¿vale? Y esta I2 la podemos calcular porque conozco potencia, tensión y factor de potencia. Luego aquí directamente la I2, el módulo, sería P2 dividido por, bueno, PL3, ¿vale? La potencia que estamos en la carga del apartado 3, por U2N y por el coseno de phi 2. ¿Vale? Esta corriente es igual a 888,89 amperios, ¿vale? El coseno de phi 2, haciendo el arco coseno, hace que el phi 2 sea igual a menos 25,842. ¿Vale? Luego esta I2, vamos a ponerla un poquito más para acá, esta I2 será igual a 888,89 con un ángulo de menos 25,842 amperios. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que calculemos cuánto vale la tensión. Lógicamente, ahora el problema es un poquito distinto al anterior. En el anterior, nosotros poníamos aquí de impedancia, fijábamos la tensión del primario y teníamos que calcular la tensión del secundario. Aquí me están dando qué consumo de potencia tenemos en el secundario, me fijan la tensión en el secundario y me piden cuál es la tensión en el primario. Claro, si yo me fijo, mi carga es una carga inductiva, ¿vale? Con lo cual, cuando yo tengo la tensión nominal en el secundario, la tensión en el primario tiene que ser un poquito más alta que la tensión nominal. Luego, en lugar de 15.000 voltios, tendremos un poquito más de esos 15.000 voltios. ¿Cómo lo calculo? Pues haciendo el circuito equivalente, como siempre. ¿Vale? Necesito calcular esta U sub 1, conozco RCC, conozco JXTC. Aquí no conozco la impedancia, pero sí que conozco la U2', y conocemos también la corriente I2'. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta I2' será I2 dividido por la M, y la I2 la conozco, y la M también, y la U2' será igual a M veces U2, que también la conozco, es la U2N nominal, que la tengo aquí. ¿Vale? Luego, aquí U sub 1, ¿vale? Lo puedo calcular de forma exacta a través de la siguiente expresión. U sub 1 será igual a RCC más JXTC por la I2 dividido por la M más M veces U2N'. ¿Vale? Si operáis aquí, esa tensión os sale 1,5444,2 con un ángulo de 1,11 grados. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que vemos? Que en lugar de 15.000 voltios tenemos 15.444,2, un poquito más de tensión. ¿Por qué? Pues porque el transformador
formador está trabajando con carga y en el secundario tiene la tensión nominal, y como la carga es inductiva, la tensión en el primario tiene que ser un poquito por encima de la tensión nominal. La podríamos calcular de esta forma, o la U sub 1 la podríamos haber también calculado utilizando la aproximación de K, ¿vale? Luego U sub 1 será igual a RCC por I2' por el coseno de Φ2 más XCC por I2' por el seno de Φ2 más U2N', ¿vale? O U2. ¿Vale? Bueno, pues aquí si operáis os queda esto de aquí, os queda 240, esto de aquí os queda 201,35 y esto de aquí os queda 15.000, ¿vale? Luego la U sub 1 os quedaría 240, o sea, os quedaría 15.441,35 voltios, ¿vale? Entonces, ¿por qué se utiliza la aproximación de K? Porque fijaros, si la hacemos de forma exacta, la tensión en el primario serían 15.444,2 voltios, y si lo hacemos utilizando la aproximación de K, 15.441,35 voltios. O sea, en 15.000 voltios estamos fallando en el segundo decimal, ¿vale? Con lo cual la aproximación es francamente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si tenéis alguna pregunta, pues me lo ponéis en el... Ya hemos calculado cuál era esto y cuál era esto. Vamos ahora a calcular las pérdidas. Volvemos aquí y ahora vamos a calcular el rendimiento. Fijaros, para ello lo primero que me piden es que calculemos las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro son fijas siempre y cuando estemos alimentando nuestro transformador con la tensión nominal en el primario. En este caso, como hemos fijado la tensión en el secundario, la tensión en el primario es un poquito más alta. Y por tanto estas pérdidas en el hierro cambian. Las pérdidas en el hierro ahora ya no son iguales a las pérdidas que teníamos en el ensayo en vacío. Será igual a esta nueva U sub 1n al cuadrado dividido por R sub F. ¿Vale? Entonces aquí si operáis, os queda que las pérdidas en el hierro, en lugar de ser 4.000 como teníamos antes, pues salen 4.240,4 vatios. ¿Vale? Por otro lado, me están pidiendo que calculemos las pérdidas en el cobre. ¿No? Pues las pérdidas en el cobre las calculamos como siempre. Esto será igual a RCC por I2' al cuadrado. Bueno, pues esto, si operáis, os va a quedar 3.950,6 ohmios. ¿Vale? Si recordáis, esta corriente era 888,89 amperios, ¿vale? Y la corriente nominal era 1000, es decir, estamos trabajando con un índice de carga de 0,88, ¿vale? Estamos muy cerca de la plena carga, con lo cual las pérdidas en el cobre son muy próximas a las pérdidas que obtenemos con el ensayo en cortocircuito, es decir, estamos en lugar de 4.000, en lugar de 5.000 estamos pues, con 4.000, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el rendimiento? Pues el rendimiento sería P2, lo conozco, como lo está diciendo el enunciado, sería 2 kilovatios, o sea, 200 kilovatios, ¿vale? Y P sub 1 sería P2 más pérdidas en el hierro más pérdidas en el cobre, ¿vale? Y esto de aquí nos sale una potencia que aquí 208,19 kilovatios. Bueno, pues el rendimiento sería P2 dividido por P sub 1. Y esto nos sale un rendimiento de 96,07%. Como veis, pues es siempre muy mecánico. ¿Vale? Lo que nos dice el enunciado es que vamos a hacer trabajar al transformador con distintos índices de carga, 1/4, 1/2, 3/4 y 1, y para ello lo que nos está diciendo es que calculemos el rendimiento para esos índices de carga. Además, la carga sabemos que tiene en todos esos 4 puntos tiene un factor de potencia 0,9, y lo que me dice también es que calculemos cuál es el índice de carga que maximiza el rendimiento, ¿vale? Siempre y cuando estemos trabajando con el mismo factor de potencia. Pues el rendimiento es C por S sub n por el coseno de Φ2 dividido por C S sub n coseno de Φ2 más P sub 0 más C cuadrado PCC, ¿vale? Y entonces es para distintas Cs. Entonces para C igual a 1/4, pues entonces el rendimiento en este caso sería 0,25, ¿vale? Por 250 por 0,9 dividido por 0,25 por 250 por 0,9 más 4 por 0,25
al cuadrado por 5. Pues esto operáis. Esto nos sale 92,88%. Pues fijaros el valor, ¿vale? Con muy poquita, estamos trabajando con 0,25 de índice de carga, estamos en 92, ¿vale? Para C igual a 1,5, ¿vale? El rendimiento, os lo pongo aquí, será 95,54%. Para C igual a 3/4, el rendimiento me sale igual a 96,12. El rendimiento es 96,12. Para C igual a 1, el rendimiento nos sale 96,15. ¿Vale? Y el C óptimo, si os acordáis, es la raíz cuadrada de P sub 0 dividido por PCC, es decir, la raíz cuadrada de 4/5, que eso es 0,894. ¿Vale? Entonces el rendimiento máximo es igual a, si operáis, 96,17. ¿Vale? Si nosotros podríamos dibujar la curva aquí de rendimiento, 0, la C, entre 0 y 1, esto sería 1/2, 1/4, 3/4 y C óptimo estaría más o menos por aquí, y entonces esto haría pues algo así, ¿vale? Donde por aquí estaría el 92,88%, aquí tendríamos el 95,54%, aquí tendríamos el 96,12%, por ahí tendríais el 96,15% y justo en este punto sería el 96,17%. Es un problema muy completo, porque tenéis cargas inductivas, cargas capacitivas, fijamos la tensión en el primario, nos piden calcular la tensión en el secundario, fijamos la tensión en el secundario, me pide calcular la tensión en el primario, utilizamos la aproximación de CAP, no utilizamos la aproximación de CAP. Entonces yo creo que con eso podríamos cubrir prácticamente todos los problemas que podemos trabajar en esta parte, ¿vale? Os pondremos más problemas en el Moodle, de forma que podáis ir haciendo.